los parentales, la F1 y la F2. En la segunda página están los no letales. Dice la frecuencia de los alelos holo en individuos viables, alelos holo / alelos totales para el gen T. Sí. ¿Es solo el gen T? ¿Y cuál era el gen T? No recuerdo. Yo no me acuerdo todos los genes de memoria. Ahí es la historia de mi duda. Pero lo tenés en la tabla del TP1. Los letales del T, letales del Déjame T. abrir. Ahora está, ya está. ¿Cómo ¿Entendiste? está? Ya está, con respecto al T. A ver, acá. ¿Para qué comparto? Claro, ahora, el T del T. El de las antenas. ¿Viste? Tuve que preguntar para... Pasa. A mí me pasa siempre, que cuando no entiendo algo y me empiezo a calentar y digo, no le voy a encontrar la vuelta porque seguro que la respuesta es una pavada y termino preguntando y cuando Claro. termino de mandar la pregunta me doy cuenta de cuál era la respuesta, ¿viste? Pero bueno, pasa. A ver, gente, déjame ver. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, acá está. El de número de antenas, ahí está. Y estaba en el cromosoma X. Nos sentamos con el holo. El O, para mí sería el O, pero habla del gen T. A ver. O sea, ¿en qué pregunta es? ¿Qué número de pregunta? La tercera, o sea, empieza con la cantidad de... es por ¿Acá? las orejas lobuladas. No, es... ¿Antes? ¿En la tabla? En la tabla, sí, ahí. Ahí. En la tercera parte, que ves que dice la frecuencia de los alelos holo. Ese es un problema mío de tipeo, es el que no. Eso, ¿no? Sí, perdón. ¿Está bien? Bueno, Sí. Es un error mío de tipeo. Bueno, sí, pero digo, ¿qué querrá? Tengo que hacer la referencia, pero no, está bien. Está bien. Le había puesto O, pero para preguntar Bueno, por las dudas. ya lo voy a marcar, así lo corrijo después. Entonces está bien. Sí, está bien, o sea, es para el geno, ¿sí? Pero Está bien, bueno, no estoy... básicamente es bastante repetitivo el ejercicio, digamos. Sí. Una vez que lo entendieron, hicieron la primera parte. O sea, la idea es ver, esto más o menos yo les había adelantado, ¿no? Que era qué es lo que pasa, o sea, hacer un análisis, qué es lo que pasa entre la generación parental y la F2. Lamentablemente no podemos hacer 80 generaciones, ni mucho menos 100.000, ¿no? Pero la idea es ir viendo qué es lo que pasa con los alelos y que ustedes empiecen a poder formular sus propias hipótesis de trabajo. Por ejemplo, la clase de consulta pasada, ustedes mismos me dijeron, no me acuerdo quién, digamos puntualmente, pero alguien de ustedes, me dijo, esperaríamos que disminuyan la cantidad o sea, la frecuencia de letales entre la generación parental y la generación F2, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? Y porque, digamos, ahí estamos abriendo las puertas para temas que van a trabajar ahora con Lía, que tiene que ver con la selección natural y todo eso. Fuimos eliminando letales porque se perdieron todos los individuos porque por tener esa carga de letalidad, o murieron o no nacieron, o los estériles, digamos, en este sentido funcionan como... o sea, los alelos que producen esterilidad no van a permitir que haya descendencia, por lo tanto, en ese sentido, digamos, desde el punto de vista genética, tienen el mismo significado, ¿no? Entonces, ustedes pudieron, digamos, ya pueden empezar a generar sus propias hipótesis de trabajo, ir a los datos, digamos, a esta simulación que estamos haciendo de hacer un relevamiento de datos, ¿sí? Un muestreo, y ver si esas hipótesis de trabajo que ustedes generaron se cumplen o no en la práctica. ¿Sí? Y van a generar distintas hipótesis de trabajo para cada una
de las distintas situaciones. O sea, no es lo mismo lo que pasa con un alelo letal que lo que pasa con un alelo que no produce efectos en la viabilidad del individuo. ¿Sí? Eso por un lado. Sí. Por otro lado, los cambios en las frecuencias no van a ser igual de rápidos, digamos, en un alelo que de entrada tiene una alta frecuencia, como la mitad. Por ejemplo, cuando tenemos un gen que tiene 2 alelos y uno es letal, la frecuencia del letal inicialmente es alta. Y esperamos ver un cambio bastante importante en la F2. En cambio, cuando tenemos un gen con 3 alelos, ya la frecuencia inicial de ese gen es de 0,33, ¿no? 33333. Claro, están 3 dedos, claro. Entonces, esa bajada en la frecuencia va a ser un poco más lenta. Y si tuviéramos, no sé, 80 alelos y fuera uno de todos ellos, nos costaría mucho más encontrarlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, eso básicamente. Y después, en el caso de los no letales, inicialmente nosotros no esperaríamos que hubiera un cambio en la frecuencia. No encontramos no tenemos ninguna razón para fundamentar que pueda haber un cambio en la frecuencia. No esperamos eso, ¿o sí? ¿Están ahí? Porque yo los veo medio congelados. Sí, profe, la estamos. ¿Me escuchan? Bueno. ¿Se entiende eso? Se entiende. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Y si suponiendo que hubiera cambios en la frecuencia, entonces ya la explicación que la podemos encontrar en algún otro de los factores de cambio que son los que vieron conmigo, que pueden tener que ver con deriva, con flujo, etcétera, ¿sí? Y ahí estuvimos viendo los siguientes ejercicios, algunos ejercicios que tienen que ver más que nada con flujo génico. ¿Sí? Algunos de deriva había, pero básicamente tenían que ver con flujo génico. ¿Sí? Con ver individuos que migraban entre poblaciones y bueno, por distintas circunstancias, por distintas situaciones, iban produciendo distintos cambios. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno. ¿Entendieron? O sea, ¿alguien no pudo resolver la tabla, no pudo hacer nada, no pudo entender nada? ¿O puedo seguir con el punto B? Por lo menos era esa mi duda. Bueno. Espero que el resto que está en silencio no sea porque todavía ni miro el TP, porque bueno, ya estamos ahí, ¿sí? De entregarlo. Bueno, si no hay dudas, sigo con el punto B. Entonces, esta tabla era larga y pesada, pero básicamente tienen ahí todas las indicaciones de cómo resolverla. Luego dice en el punto B, bueno, es un poco reflexionar sobre todas estas cosas, las preguntas que vienen después, ¿no? ¿Qué ocurrió con las frecuencias de los alelos letales entre la generación P y la F2? En caso de que haya habido cambios, ¿en qué sentido ocurrieron? ¿Aumentaron, disminuyeron o fluctuaron? Bueno, tiene que ver con... Claro. Todas estas preguntas tienen que ver con reflexionar sobre eso que nosotros encontramos, ¿sí? En la tabla. C, considerando que no hubo mutaciones ni migraciones y que sí hubo panmixia, o sea, que todos los, digamos, las parejas se formaron al azar, ¿sí? Sí. En caso de haber habido cambios, ¿qué tipo de factor crees que estuvo involucrado? Bueno, para cada caso tendrán que reflexionarlo, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo para el caso cuando tenemos letales o cuando tenemos no letales. ¿Sí? Está bien. Sí. Con respecto a los individuos, en términos relativos, o sea, en términos de porcentaje o de frecuencia, ¿sí? ¿Hubo la misma cantidad de letales en las 3 generaciones?
En caso de haber habido cambio, ¿a qué crees que pudo deberse? Es más de lo mismo, ¿sí? Claro, sí. Son todas preguntas para reflexionar sobre estas cuestiones. ¿Sí? Va a haber, o sea, nosotros esperamos que con el tiempo, a medida que se van eliminando letales de la población, entonces la cantidad de individuos con el fenotipo letal va a ir disminuyendo, ¿sí? Y la cantidad de letales que nos van apareciendo también, o sea, de alelos, tanto de fenotipos como de alelos, las dos cosas van a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? O sea, si nosotros contamos cuántos alelos letales eliminamos en la generación parental y contamos cuántos eliminamos en la F1, si los contamos en términos absolutos, por ahí en la F1 eliminamos más porque lo hicimos 3 veces. Hicimos triplicado la F1, ¿sí? Sí. Pero si lo contamos en términos relativos, en términos de porcentaje, como como va bajando esa frecuencia de letales, lo que podemos esperar, o sea, la hipótesis de trabajo con la que vamos a trabajar es que a medida que pasan las generaciones, cada vez son menos los que eliminamos, porque es menos la cantidad de letales que aparecen, es menos la cantidad de alelos letales que hay y es menos la cantidad de individuos con el fenotipo letal, o sea, homocigotas recesivos, que aparecen. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso es lo que esperamos. ¿Puede ser que no haya sido así en el trabajo? Bueno, puede ser que los números nos den distinto de lo que esperamos, ¿sí? Tenemos una muestra chica, tenemos pocas generaciones y tenemos pocas chances de hacer demasiados conteos, digamos, ¿no? Pero bueno, es una primera aproximación. Luego, hacer lo mismo con los no letales. La idea es ver la diferencia, entonces, en los casos en los que el alelo no produce ningún efecto sobre la viabilidad de los individuos. Y F pregunta si son muy diferentes las frecuencias del alelo holo y del alelo PZ. Y ahí, bueno, acá tiene que ver con también pensar un poco en qué pasa con las frecuencias cuando hay pocos alelos para un gen o cuando hay muchos alelos para un gen, ¿sí? O sea, cuando tenemos un montón de alelos, las frecuencias de cada uno es más chiquita, ¿sí? Todos suman siempre 1, todos son el 100%. Entonces es para reflexionar un poquito sobre estas cosas, ¿sí? Son preguntas bastante tontas, en realidad. No es que tengan una complejidad, no hay nada más allá de lo que está dicho, ¿sí? No es que, no son preguntas capciosas ni nada por el estilo, digamos. Luego, punto 27. En Undavia hay poblaciones con frecuencias muy diversas respecto a los alelos de los genes PZ y O. Observa las siguientes poblaciones y completa la tabla. Recordando que la sumatoria de las frecuencias alélicas es 1, o sea, la suma de todos los alelos es del 100%. ¿Se entiende? Bien. Entonces, si tenemos dos alelos, a la frecuencia de uno la llamamos P, a la frecuencia del otro la llamamos Q, y la suma de P más Q nos tiene que dar 1. Entonces, para el gen PZ vamos a tener un alelo que es PZ dominante y cuya frecuencia es P, y un alelo que es PZ recesivo cuya frecuencia es Q. ¿Sí? Es decir, si tenemos 100 individuos y 30 tienen el alelo dominante, y 70 tienen el alelo recesivo, entonces P va a ser igual a 0,3 y Q va a ser igual a 0,7. Sí. ¿Sí? ¿Eso está? Sí. La suma de ambos da 1. Exactamente, siempre tiene que dar 1. Cuando tenemos 3 alelos, por ejemplo, podemos tener 1, a ver, voy a ir escribiendo acá. Supongamos que tenemos que para el gen O, que la frecuencia de O, de 100 individuos tenemos 20 que tienen el alelo O. Los estoy contando como si fuera, 50 individuos serían, ¿no? Porque son diploides, o sea. Tenemos 20 alelos O entre esos 50 individuos. Tenemos 40 alelos O minúscula, 40
alelos holo, ¿sí? Entonces, vamos a tener todo esto son los 100 alelos, ¿sí? O sea, el 100%. Entonces, la frecuencia de O, si todo tiene que sumar 1, es 0,2. Esto es 0,4. Y 0,4. Y esto es 0,4. ¿Sí? Y esto es P, esto es Q, y esto es R. Y P más Q más R suman 1. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a las poblaciones, teníamos, por ejemplo, en esta población, para el gen P, para el gen PZ, por ejemplo, teníamos solo 2 alelos, o sea, R está tachado porque no tiene otro alelo. Si Q es esto, P va a ser 1 menos Q, ¿no? Entonces acá completamos el número, 0,002. Sí, 002. Uy. ¿No? Así. Y así todo, o sea, completando toda la tabla. ¿Sí? Qué pesada esta mina. Pero la idea es, ¿sí?, que después de completar esta tabla, ustedes vamos a ir siguiendo y analizando con los siguientes ejercicios. Sí, esto es eso, lo que tienen que hacer es sumar para que les dé 1, son sumas y restas. No hay ninguna, nada adicional, ¿sí? Esto más esto tiene que dar 1, 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 y así, hasta el infinito. Entonces, el ejercicio complejo viene después, es el B, ¿no? Este le da resultado más. A mí viene el otro, para mí es el otro. Totalmente de después acuerdo. del B, No entendí bien cómo hacer con las coordenadas. Bueno. No me queda, llego. Parece que yo ya lo tenía más o menos resuelto. La idea del ejercicio ese tiene que ver con, o sea, no sé si ustedes estuvieron leyendo en el Curtis el apartadito que les indicaba ahí en el ejercicio, ¿sí? Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿no?, si fuera posible eliminar el alelo, ¿cuál era? El PZ recesivo era el que... Claro. El que se eliminaba para el ejercicio. El que se eliminaba, digamos, en la población Undaviaci, ¿no? Entonces, si yo les pregunto si es posible eliminarlo, ¿ustedes qué me dicen? ¿Es posible eliminar el alelo recesivo en esa población? Nunca termina de desaparecer. Exactamente. No. Eso es, o sea, la idea de ese ejercicio es que ustedes vean que cuanto más infrecuente es un alelo, cuanto más raro es, esto vale para los recesivos, obviamente. Si ustedes tienen un dominante, ya no... voy a dejar de compartir un ratito. Uy, tengo gente acá esperando. Buenas, perdón a los que estaban esperando. Está todo grabado igual, así que la pueden ver después ahora cuando la subamos a la clase. Estábamos hablando del ejercicio que era 20... se me perdió. El 20. 27. 27, ¿sí? Estábamos 27. En el ejercicio 27. Entonces, la idea es que ustedes puedan ver eso ahí en ese ejercicio, como a medida que un alelo es cada vez más infrecuente,
es mucho más difícil detectarlo y encontrarlo en la población porque va a estar casi siempre en heterocigosis. Si cambian, ahora entiendo lo que te costó completar de la tabla, ¿sí? Cambia la forma, a ver, la ecuación esa que ustedes tienen de p cuadrado más 2pq más q cuadrado, ¿sí? Que es la ecuación que nos da los fenotipos que vamos a encontrar, la cantidad de genotipos, digamos, y fenotipos que podemos detectar. O sea, ¿cómo podemos detectar un alelo recesivo? Hoy en día podemos hacer una PCR, tenemos otras técnicas, ¿no? Pero vamos a seguir en genética básica, vamos a hacer como si la genética molecular no existiera. Entonces, para detectar un alelo recesivo, la única manera de detectarlo es observando cuántos individuos hay que sean homocigotas recesivos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Bueno, o sea, en los heterocigotas no los podemos ver. Si la ley de Hardy-Weinberg, que a nosotros nos sirve como referencia, ¿sí? Sabemos que es una ley que es ideal, que no se va a cumplir siempre exactamente, pero la tenemos como referencia y más o menos a través de esa ley podemos hacer un cálculo, ¿sí? Nos permite inferir la frecuencia del alelo recesivo, observando cuántos homocigotas recesivos hay, porque sabemos que los homocigotas recesivos son Q cuadrado. Sí. ¿Sí? Entonces, podemos hacer la raíz de Q, con eso tenemos Q, y entonces podemos saber P, y sabemos cuánto es P cuadrado, sabemos cuánto es 2PQ, ¿sí? Entonces, observando los homocigotas recesivos, nosotros podemos inferir de una manera más o menos aproximada si la población se comporta de un modo similar a como predice la ley de Hardy-Weinberg, podemos inferir las frecuencias de los alelos. Entonces, lo que van a ver cuando ustedes empiezan a aplicar eso es que cuando un alelo es muy frecuente, es también frecuente que lo encontremos en homocigosis. Pero a medida que ese alelo se hace más infrecuente, es más difícil encontrar individuos homocigotas, porque ustedes calculen que si una probabilidad es muy baja, la probabilidad de encontrar un alelo, la probabilidad de encontrar dos en un único individuo es esa probabilidad bajísima por otra vez esa probabilidad súper bajísima, ¿sí? Entonces la probabilidad de encontrar un individuo que tenga los dos es muy baja. Y lo que vamos a encontrar cuando la frecuencia de un alelo es muy, muy baja, es que la mayoría de los alelos que hay en la población van a estar en heterocigosis. Y van a ser rarísimos los casos en los que aparezcan en homocigosis, ¿sí? Entonces yo por eso estaba buscando, que no sé dónde, no lo dejé a mano ahora, tonta de mí, porque lo había resuelto como para que ustedes vieran un poquito los números, no sé si la pudieron resolver a la tablita esta del punto B, digamos, que ya está semi resuelta, ¿no? Pero porque yo no quería que se mataran haciendo las cuentas, digamos, porque no tenía sentido tampoco. Yo me maté haciendo las cuentas. Pero ahora no la encuentro. Bueno, qué boba, porque estoy haciendo todas las cuentas para hoy. Después les voy a sacar una foto y se las voy a compartir, ¿sí? No puedo creer que no las puse en la carpeta donde pongo todo lo de la materia. Bueno, discúlpenme. Pero nos podemos arreglar con lo que ya está prehecho en la vamos a compartir otra vez. Profe, sí. Disculpe que la moleste, ahí me escribió Wilmer que está intentando entrar. Ahí les estoy habilitando, les acabo de habilitar a varios ahí que entren, a 2 o 3 que estaban esperando. Ahora le aviso, gracias, profe. Dale, avísenme cualquier cosa, porque yo, si estoy compartiendo, no veo los pedidos de ingresar.
Me estoy compartiendo otra vez. Bueno, avísenme porque si no, no... Ahí estamos. Bueno, si ustedes ven la tabla, por ejemplo, tomemos acá laderas del Chuitén, ¿sí? Donde está, digamos, los aleros están repartidos en 50 y 50, ¿sí? Entonces, cuando tenemos las frecuencias, o sea, 0,5 y 0,5, que la mitad cada uno, vamos a tener esta proporción que era la que esperábamos en Mendel, 1, 2, 1, ¿verdad? Sí. O sea, cuando nosotros hacemos la primera ley de Mendel, cuando hacemos la tablita, tenemos una población de 2 individuos, ¿sí? Podemos considerarlo así, donde los alelos son 0,5 y 0,5 sus frecuencias, ¿sí? Porque tenemos, cuando hacemos el cruzamiento de la F1 por F1, me refiero, ¿no? Que hacemos heterocigota por heterocigota. Entonces tenemos 2 individuos, las frecuencias son de 0,5 y 0,5, y tenemos esta proporción 1, 2, 1, ¿sí? Un cuarto, un medio y un cuarto. Ahora, cuando nosotros tenemos un alelo que es mucho más frecuente que el otro, la mayoría, por ejemplo, como pueden ver acá en acuadriolado, ¿ven dónde estoy señalando? Sí. En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos uno de los 2 alelos, este recesivo, ¿sí? Y esto también está bueno para que le presten atención, que una cosa es recesivo y otra cosa es frecuencia, ¿sí? No tiene nada que ver, o sea, un alelo recesivo puede ser puede tener una frecuencia muy alta, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, el alelo recesivo, sí, acá está, en la mayoría de los casos está en los homocigotos, mientras que en los heterocigotos hay una proporción muy, muy pequeña, ¿sí? Porque es un alelo que tiene una frecuencia alta, ¿sí? En casos como este último, ¿sí? Donde ya nos íbamos con los ceros, sí, yo les puse todos los ceros, en realidad acá ya hay que usar notación científica, pero bueno, yo le puse todos los ceros porque me imagino que si encima les pongo notación científica ya les agrego otra dificultad que no deben estar tan acostumbrados a ese tipo de notación, ¿sí? Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un alelo que es muy, muy, muy infrecuente, ¿sí? Y de todos esos alelos nos vamos a encontrar con que la mayoría están en los heterocigotas, ¿sí? Cuando es tan baja la frecuencia, es mucho más probable encontrarlos en heterocigosis que encontrarlos en homocigosis. ¿Sí? Sí. Porque para encontrarlos en homocigosis tenemos que, o sea, encima que son raros, lograr que se encuentren 2, lo cual es una rareza al cuadrado. ¿Sí? Entonces, es muy, muy baja la frecuencia de alelos que vamos a encontrar en homocigosis y la mayoría de ellos van a estar en heterocigosis, ¿sí? Entonces, el objetivo principal de esta tabla es que ustedes puedan observar eso, ¿sí? Y tal como dijo Pedro, no desaparece nunca. O sea, si ustedes hacen un cálculo, yo acá había estado tachando ceros a ver cuánto nos íbamos, digamos, cuánto nos íbamos de escala para poder hacer digamos, un cálculo más o menos aproximado, ¿sí? Si nosotros tenemos una ley, o sea, si la probabilidad de que nosotros tengamos un individuo homocigota es esta, ¿sí? Esta última que acabo de, voy a sacar los otros amarillos. Si la probabilidad que nosotros tenemos de encontrar un homocigota recesivo es esta, ¿sí? Quiere decir que tenemos uno en 1.000.000, si no me equivoco, ¿sí? No, es menos. 1 en 1.000.000, no me acuerdo, yo había hecho el cálculo. Sí, 1 en 1.000.000.
¿Yo por qué tenía la idea de que había calculado para 100 millones? Bueno, porque estuve poniendo y sacando ceros para que nos diera algo razonable, ¿sí? Si tenemos, no, creo que esto me daba 1 en 10 millones. Sí, por la cantidad 1 de en 10 ceros, ¿no? millones, ¿sí? Sí. 1 Sí. en 10 millones. Y tenemos una población, sí, porque ese era el cálculo que yo había hecho. Y tenemos una población de 3 millones de individuos. Y 1 de cada 10 millones esperamos que sea homocigota. Claro. No vamos a encontrar una homocigota fácilmente. O sea, cada 3 generaciones vamos a encontrar una homocigota. ¿Se entiende? Y la mayoría de los alelos que estén en esa población van a estar como reservorio en los heterocigotas. ¿Sí? Entonces, si vamos a tener cada 3 generaciones, nos va a aparecer un homocigota en una población de 3 millones, calculen una población de 3 millones, no sé, pero más o menos debe ser Uruguay. No sé qué población hay en... pero, por ejemplo, no sé qué población hay en Cava. ¿Alguien sabe? En Cava, sin contar el Gran Buenos Aires. Bueno, más o menos creo que anda por ahí. Sí. ¿Sí? Creo que anda. Entonces, cada 3 generaciones aparecería uno. Es un alelo súper, súper infrecuente. Si nosotros quisiéramos eliminarlo mediante algún método, digamos, poco ético, ¿no? Poco nada ético en realidad, quisiéramos eliminarlo de la población, eliminando a esos individuos, tendríamos que estar esperando que cada 3 generaciones para sacar un alelo que es nada. Uno, porque casi todos están acá, siguen estando como reservorio en los heterocigotas. ¿Sí? Sí. Y eso estaba planteado, o sea, no es casual lo que yo puse, lo de los fundabiasis, porque lo tomé del libro, digamos, donde en realidad estaba planteado en función digamos, de cosas que se establecieron durante el nazismo, ¿sí? Digamos, de los programas eugenéticos que el nazismo intentó establecer, digamos, y bueno, esto es una refutación de cómo, digamos, establecer una persecución en base a cuestiones genéticas, más allá de las cuestiones éticas, es absolutamente ineficiente, ¿sí? Aún cuando tuviéramos métodos más modernos de detección, o sea, es imposible, ¿sí? O sea, es un despropósito, tendríamos que tener, no sé, niveles de dedicar un presupuesto infernal a perseguir gente, que bueno, lamentablemente se hace en muchos regímenes, pero la verdad es que ni siquiera digamos, es práctico en términos de, más allá, digamos, de los cuestionamientos éticos, ni siquiera es práctico. En el siguiente punto, entonces, lo que ustedes tenían que hacer era representar esta tabla. ¿Sí? Y esta es la parte que, María, estabas con dificultad. Sí. Bueno, acá también, por ejemplo, ustedes van a tener, a ver cómo lo puedo hacer, déjame ver, el lapicito era acá en comentarios. Profe, disculpe la molestia de nuevo. Sí. Sí, hay más compañeros que quieran A ingresar. ver. Ahí está Wilmer otra vez. ¿Están todos? ¿Entraron? Hola, profe, sí. Hola, Wilmer. Estabas tratando de entrar desde hoy. Desde hace como media hora. Pero yo hace un ratito le di ingreso a varios. Cada tanto le voy dando ingreso. Claro, sino que llega un tiempo de espera para ingresar y te saca. Como que te toca volver a poner el código. Ah, mira, bueno, Por eso. Bueno, profe, perdón, gracias. No, perdón. por favor. Bueno, a ver, vamos a ver con qué color me escribe esto en rojo. Y yo no le podía sacar el rojo el otro día. Bueno, supongamos que vamos a ver los genotipos, ¿sí? AA. Entonces, teníamos, viendo esta tabla, ¿sí?
vamos a hacer el seguimiento solamente de esta columna primera, con el rojo. ¿Sí? Entonces ver, en función de la frecuencia que tenía el alelo, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a ir graficando cuántos de este genotipo hay en función de la frecuencia que tiene este alelo. El alelo A mayúscula. ¿Se entiende? O sea, Sí. en esta parte vamos a ver, bueno, ahora en este caso está representado el recesivo, ¿sí? Y en este caso es la frecuencia de los genotipos. En el alelo recesivo, vamos a seguir esto, ¿sí? El alelo, estoy haciendo esto porque, bueno, ustedes píntenlo como puedan. Yo estoy con el mouse ahora. Entonces, lo que ustedes se van a encontrar más o menos cuando vayan completando la tabla es, si ustedes tenían, por ejemplo, acá, ¿no? Tienen esta frecuencia de individuos heterocigotas, a eso le hacen la raíz cuadrada y tienen la frecuencia de P, ¿no? Esto es P cuadrado, si le hacen la raíz cuadrada tienen la frecuencia de P. ¿Sí? Y esto es Q cuadrado, si le hacen la raíz cuadrada tienen la frecuencia de Q. Sí. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ir anotando acá al lado, si alguien tiene, a ver, la raíz cuadrada de, ¿cuánto es? 0,5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 4, ¿sí? A esto le hago la raíz cuadrada y me da eso. Entonces, P acá en este caso, P es igual a 0,002. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, claro, ustedes, es lo que tenemos en la otra tabla. exactamente, acá lo que van a ir poniendo es cuando la frecuencia era, ¿cuánto dijimos? 0,02, o sea, acá muy bajito. La otra también era súper bajito, ¿no? Y van representando acá los puntos en relación con la frecuencia que tiene el alelo y la frecuencia en que aparece el genotipo recesivo, el genotipo dominante, etc. Hay gente más tratando de entrar. Hola, ¿quién habla muy bajito? No te escucho. Sí, yo, Lautaro. Hola, Lautaro. No, le quería hacer una consulta. Entonces, ¿la tabla B se llena con lo que completamos en la tabla A? ¿Puede ser? Exactamente. Listo, Esto se llena con lo que completaron arriba. está bien. ¿Sí? Entonces, en función de, se van a ir encontrando que el genotipo para el alelo recesivo, a medida que aumenta la frecuencia del alelo, aumenta la frecuencia de los individuos heterocigotas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Con el alelo no puedo cambiar, no sé por qué, no puedo cambiar el color del lápiz. A ver si... No sé qué es. Bueno, voy a hacerlo con letras y voy a cambiar el color de la letra. Está. ¿Sí? Con el del otro caso se van a encontrar al revés, o sea, ¿qué pasa con los genotipos dominantes? Eso. En función de la frecuencia del alelo recesivo. Claro. ¿Sí? Entonces, el alelo recesivo aumenta, ¿y ustedes qué esperan que pase con los genotipos dominantes?
Ah, en la inversa. Sí. Es la inversa, exactamente. Entonces les va a ir pasando algo más o menos así. ¿Sí? Y no va a ser una recta, va a ser una curva, porque la estoy haciendo así a propósito, ¿sí? Ujú. Ah, está bien. Y con el caso de los, vamos a elegir otro color. Violeta. En el caso de los heterocigotas, lo que les va a pasar es que van a ser bajos cuando las frecuencias alélicas sean muy alto en uno y muy bajo en el otro, y van a ser más altos cuando las frecuencias alélicas sean intermedias. Ah, sí. Entonces, lo que les va a quedar ahí, acá, va a ser una campanita. Está todo resuelto, ¿eh? Uy. Sí, les va a quedar algo más o menos así. Esto es para que ustedes más o menos se vayan haciendo una idea de cómo van cambiando las dinámicas de las frecuencias alélicas y de cómo cómo podemos observar fenotípicamente o no, o sea, en función de cómo van a estar esos alelos distribuidos en los genotipos en la población, ¿sí? Y que eso, perdón Nati, ¿no? Que me Sí, meto. dale. Y que eso va a ser súper variable en relación al ambiente, ¿no? Digo, porque ya vamos a ver en la segunda parte cómo el ambiente va a estar interactuando directamente con los individuos y las poblaciones, y esto no va a ser siempre estático. Entonces voy a tener distintas variables dentro de esto dependiendo de lo que esté pasando con el ambiente. Y si hay unas condiciones que seleccionan para un lado, que son los individuos heterocigotas o los homocigotas en realidad recesivos, bueno, yo voy a tener más de ese lado, pero siempre va a ir cambiando esto, nunca va a ser estático. Excepto que pase en el laboratorio, con condiciones completamente modificadas por los seres humanos. Exactamente. Bueno, luego tenía que leer ahí ese cachito de historia y observar un poco todo esto que estuvimos ya charlando, digamos, y en función de eso, también generar, digamos, una hipótesis de qué es lo que está pasando. Dice, ¿podrías ensayar una explicación al misterio de por qué no se perdió el alelo PZ en el polo de la noche eterna y fulgurante? Bueno, es lo que ya estuvimos charlando, ¿no? Ujú. Y luego les dice otra vez, digamos, como para reforzar la idea, esto de pensar para una frecuencia tal, cuántos individuos se empiezan a encontrar en una población de 3 millones de habitantes, y qué pasa cuando cambia la frecuencia, ¿sí? Y digo, esta tabla es un poco más de lo mismo, pero para poder repensar esas ideas después de haberse cansado de llenar la tabla, digamos, y haber arribado a conclusiones por vuestros propios medios. Profesora, disculpe. Sí. Bueno, ahí me pasó lo que nos pasa a varios, que es en lo más fácil encontrar una dificultad que la verdad que no sé cómo avanzar ahí para hacer la cuenta. ¿Qué cuenta? Esa, a partir de la frecuencia de 0,0001, sacar Sí. la cantidad de alelos recesivos Sí. y la cantidad de heterocigotas. Eso es súper fácil, o sea, es matemática elemental, Pedro. Vos tenés una frecuencia de este alelo recesivo de 0,001, ¿sí? Esta frecuencia es Q, que es igual a 0,001, ¿no? Es lo mismo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. La frecuencia de homocigotas es Q al cuadrado. ¿Sí? Esto es un cuadrado.
No tengo acá para darle, sí, ahí está. Es Q al cuadrado, ¿sí? Entonces, Sí, te da 0, 0. a ver, decime cuánto me da. 5 ceros 1. ¿No me equivoco? 0,12345. 1. ¿Sí? Sí. Esa es la frecuencia de homocigotas. Y la frecuencia de heterocigotas va a ser 2, perdón, vamos a poner heterocigotas es igual a 2 por P por Q, ¿sí? Lo cual es, o sea, es 2 por, ¿dónde estoy? Sí. Acá, por P, que va a ser 0,99, ¿no? Exacto. 0,99. Claro, la 99, ahí. diferencia hasta llegar a 1. ¿Cómo? La diferencia para llegar a 1. Claro, exactamente. Exactamente. Por Ahí, 0,001. ahora entendí. ¿Sí? Y esto, para que lo bajo. Llego por allá. Ay, no. No, bueno, no. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Estos son los heterocigotas. Y esto nos da, ¿alguien puede hacer la cuenta? ¿Eso cuánto? Yo tengo el total. Espera. Bueno, Es 0,12 por 2. Esto, ¿sí? Esto nos da acá, uy, 0,001990. Sí, esta es la frecuencia de heterocigotas. Y ahora, para saber cuántos individuos encuentro, lo que tengo que hacer es multiplicar 3 millones por 0,00001 y 3 millones por 0, no, espera, acá algo me da mal. Esta frecuencia no puede ser tan baja. a mí me da 3. 0,3. Algo calculé mal yo acá. Claro, porque después me quedó como el otro con... Ah, no, sí, ¿por qué? Me quedó 3. Como Sí, no, 3 positivos, 3, número entero, 3 no. individuos. No, la cantidad 3 de individuos. individuos. No, está bien, pero no, está bien. No tengo la cuenta. Esta es la frecuencia que nos queda, ¿sí? Entonces, sí, me pareció muy baja, pero no, está bien. Porque es muy bajo la frecuencia inicial, ¿sí? Entonces, ¿cuántos heterocigotas en 3 millones voy a encontrar? Voy a encontrar, o sea, acá es regla de 3 simple, ¿sí? Sería, básicamente, 3 millones, ¿sí? Por 0,00. Y eso da esto por 5,9, 6 individuos. Me quedó la mitad. ¿3 te quedó a vos acá? Sí, me voy a fijar porque la mitad. Sí, es raro, justo la mitad. Bueno, capaz que no hiciste 2 PQ, capaz que hiciste PQ, ¿puede ser? Me fijo. Justo tengo el total acá, tengo en otro lado. Bueno, chequeen, porque yo esto lo estoy haciendo a las apuradas, por ahí estoy metiendo la pata en algún número, ¿sí? Me fijo porque en otro lado. Puse el total acá en la... donde hice los cálculos. Bueno, lo reviso yo también. Bueno, revisen, yo puedo pifiar ahí en el calor del momento. Y los homocigotas es 0, eran 5 ceros. ¿Sí?
Y esto nos va a dar, entonces, 3 por... y ahí 3 homocigotas. Sí. Está bien, 3 homocigotas y 6 heterocigotas. Me parece raro el número igual, ¿eh? Espera, voy a mirar. Es mucha diferencia, como para que haya tan poca diferencia en individuos. 3 billones. Es raro. No sé, yo el cálculo creo que estaba bien, pero a ver, vamos a verlo de nuevo. Beatriz dice que le dio lo mismo. Bueno, está bien, me llama la atención, pero parece como poca diferencia, ¿no? Sí. Sí. Espera. Pero. No, 5.000. Es que. Son 5.000. 5.000. Son 5.000, claro, no 5 Ahora puntos. sí, está bien. 3 Yo lo leí como una cosa. 5.997. Ahora estoy respirando porque algo no me cerraba, ¿sí? Entonces son 6.000 individuos casi, redondeando, Exacto. ¿no? 3 de Sí. uno y 5.997 el otro. Ahora me cierra, no me cerraba por ningún lado. Hasta en porcentaje y me cerraba la cantidad de porcentaje, ¿no? Pero Está no bien. tengo el cálculo de la... Bueno, ¿se entendió? Sí, profesora, sí. Disculpen el mareo que les hice por leer mal el punto ahí, la coma. Ahora sí, digamos, ahora sí me cierran. O sea, tiene que quedar muchísimo más en los heterocigotas y muy poquitos homocigotas, ¿sí? Aplicando la ecuación y pudiendo individualizar el alelo recesivo y en la cuenta lo que resta para llegar a 1 es el resultado del alelo dominante. Exactamente, ustedes tienen esas dos ecuaciones. P más Q es igual a 1 y P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado es igual a 1, ¿sí? Y con esa información pueden resolver todas las cuentas. El tema es, digamos, cómo las aplican. Poder entender cuando estamos hablando de la frecuencia de un alelo y cuando estamos hablando de la frecuencia de un genotipo, ¿sí? Cómo suman y restan para poder completar la información. O sea, siempre tienen la información por lo menos de un alelo y bueno, suman, restan, digamos, y con eso completan la información del otro alelo y ya pueden saber cuántos genotipos, fenotipos, etc. Siempre tienen al menos un dato. Son problemas bastante, digamos, bastante simples en ese sentido, no es que son por ahí pesados, tediosos, pero son simples, ¿sí? Bueno, en el 28, el anexo de las aguas que bajan turbias, y si la aldea inicial es, bueno, acá es pensar un poco, ya estamos pensando en términos de migraciones, en términos de flujo génico, y cómo esas migraciones pueden alterar en distintas circunstancias, de distintas maneras. Hay varios ejercicios ahora que tienen que ver con migraciones que se dan entre poblaciones que son similares, poblaciones que son distintas, poblaciones pequeñas y grandes, etcétera, ¿sí? Entonces, si la aldea inicial de Salto tenía una población de 1.300 habitantes, con una frecuencia del alelo PZ de 0,5, ¿cuántos moches esperarías encontrar inicialmente? ¿Sí? Otra vez aplican la ecuación de P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado es igual a 1, y luego una vez que obtienen las frecuencias de cada uno de los alelos, ni siquiera tienen que aplicar acá demasiado, sí, porque tienen que saberla, o sea, es más fácil, no tienen que aplicar demasiada ecuación, digamos, porque ya sabemos que los moches serán homocigotas recesivos, ¿no? Era ese el caso. Entonces, solamente tienen que hacer el cuadrado de esto, multiplicarlo por esto, y ya saben cuántos individuos esperan.
¿Sí? ¿O estoy hablando, estoy yendo muy rápido? Bueno, luego en el punto B, si actualmente la población es de 2 millones, o sea, pasamos de 1.300 a 2 millones, ¿sí? Fue como, se llenó, de pronto cayó la banda. De 2 millones de habitantes y el 81% de la población tiene dedos sin pezuñas, ¿sí? La población, o sea que 81% es genotipos, ¿sí? O sea, esto sería Q cuadrado igual a 0,81, ¿sí? Eso es lo que les está diciendo cuando le digo que el 85% de la población, el 81% de la población tiene dedos sin pezuñas, lo que les estoy diciendo es que Q cuadrado es igual a 0,81, ¿sí? Y a partir de ese dato, otra vez, vuelven a inferir todo el resto de las cosas. Luego, si en los acuarios, o sea, los barrios acuáticos, discúlpenme, yo me río de mi propio chiste, pero bueno, yo me divierto haciendo esto. La población es de 1.700.000 habitantes y el promedio de moches ronda el 93%. ¿Cuál es la frecuencia? Otra vez, los moches, otra vez estamos hablando de genotipos, ¿sí? O sea, Q cuadrado. ¿Cuál es la frecuencia de cada alelogy y cuántos individuos con pezuñas son homocigotas, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso lo pueden calcular aplicando las ecuaciones. Luego, ¿cuál es el factor de cambio que operó y modificó las frecuencias en salto de las aguas tintineantes? Bueno, les tocará a ustedes. De los factores de cambio que vieron conmigo, ¿cuál de esos estaríamos aplicando en esta situación? ¿Se podría aplicar el concepto de efecto fundador? ¿Es el azar lo que está operando como motor de cambio? Bueno, esta pregunta es para pensar. Esta sí es para pensar, digamos, porque el efecto fundador era uno de los ejemplos que vimos como ejemplo de deriva génica, ¿sí? Donde lo que está operando es el azar. En este caso, ¿sería el azar lo que está operando? Yo puse flujo No, génico. de ninguna manera. Flujo génico, ¿sí? No es azaroso, es verdad, está muy bien. Ahora, aún así, muchas veces se utiliza el concepto de efecto de fundador, ¿sí? Entonces, esta pregunta es un poco más para, digamos, como para detenernos y reflexionar sobre estos conceptos que después, cuando los tenemos que aplicar en la práctica, a veces las fronteras son un poco difusas, ¿sí? Nosotros digamos, cuando estudiamos teoría, clasificamos las cosas siempre de manera muy taxativa y de última, siempre que haya una duda, nos tenemos que remitir al concepto teórico, ¿sí? Pero la realidad es que ustedes en la práctica se pueden llegar a encontrar, supongan que un día de mañana están leyendo un paper sobre, no sé, diversidad de gramíneas en la reserva ecológica de, no sé, las costas del Riachuelo. Muchas gramíneas no va a haber, pero sí. Pobrecitas. Pobrecitas. Y como es, bueno, nada, están buscando ahí eso y se encuentran con, no sé, un paper que habla de, bueno, porque el efecto fundador, porque las trajeron de no sé dónde, y porque esta llegó en el barco de no sé quién, y las ratas no sé cuánto, y estaban pegadas en los pelajes del ganado de no sé cuánto, y se van a encontrar con un montón de conceptos, digamos, que tienen que ver a veces con un poco de flujo, con un poco de deriva, con un poco de cada cosa, y donde las palabras que definen al concepto, para este caso, efecto fundador, se pueden aplicar de maneras bastante más difusas que, digamos, que lo que es la definición del libro, ¿sí? Porque muchas veces estos factores actúan también de manera conjunta. A eso iba, ¿sí? Entonces ese punto es un poco para detenernos y reflexionar un poquitito sobre ese tema. ¿Sí?
Bueno. 29. El Valle de la Victoria tan dulce que nos chupamos los dedos muchos. Disculpen que me ría yo sola, soy muy nerd. Hago mis chistes y me río. Parezco, ¿cómo es el de Big Bang Theory? Big Bang Theory, soy Sheldon. Yo también igual, pero me silencié para que no me escuchen mis risas. Bueno, si la frecuencia original del alelo PZ era baja y se ha mantenido en sus niveles históricos sin fluctuaciones importantes, las migraciones estarían operando como factor de cambio, ¿las migraciones estarían operando como factor de cambio importante en esta otra ciudad? ¿Sí? O sea, nos mudamos a otra ciudad ahora. Entonces, si la frecuencia original era 1 y no cambió, ¿podemos considerar que el flujo génico es un factor de cambio importante en esta situación? Migración. Bueno, pero no. Sí. Las migraciones estarían operando. Sí, totalmente, sí. claro. Hay migraciones, la frecuencia no cambió. Migraciones hay. La frecuencia no cambió. Entonces, ¿el flujo génico está actuando como factor de cambio? El solo hecho de cambiar de lugar, de ambiente, eso ya es un factor de cambio. No, Es lo que pienso. el factor de cambio es la circunstancia que hace que una frecuencia cambie. Claro, pero las migraciones. Sí, o sea, el cambio no es pensando en el individuo que se traslada de una población a otra. El cambio es pensando en las frecuencias génicas de una población. TUC. El cambio no es el viaje. Ahora Está. ¿Sí? O sea, nos situamos en esta población, Valle, La Victoria, bla, bla, bla. Tenía una frecuencia inicialmente. Hay un montón de migración. La frecuencia se mantiene. Entonces, ¿la migración es un factor de cambio? No. ¿Sí? Entonces, que haya migración no significa que esa migración vaya a actuar como factor de cambio. Puede haber distintas circunstancias que tienen que ver con cómo se equilibran las influencias de distintos lugares, que tienen que ver con que las frecuencias de los lugares de donde provienen no sean tan distintas, ¿sí? Se pueden dar distintas situaciones. Entonces, ¿qué esperamos observar en la frecuencia del alelo PZ en Valle para distintas situaciones? Entonces acá les da distintas situaciones. Cuando la migración es equilibrada desde ambas poblaciones fuentes, en baja proporción. Cuando la migración es equilibrada desde ambas proporciones fuente en alta proporción. Cuando hay mucha inmigración desde una que tiene una característica y cuando hay mucha inmigración desde la otra que tiene otra característica. ¿Sí? Entonces ustedes se van a poner a pensar en cada una de estas 4 situaciones y decir, bueno, en este caso espero que la frecuencia no baje. En este caso espero que la frecuencia cambie mucho. En esta frecuencia espero que en esta situación espero que la frecuencia cambie en tal sentido. En esta situación espero que la frecuencia cambie en tal sentido, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende o no cuál es la consigna? Y cómo es el razonamiento que tienen que aplicar, digamos, acá. Sí, profesora. Bueno, bien. 30. ¿Sí? La colonia satelital. Los datos genéticos de nuestro área están consignados en la primera columna de la pestaña P del Excel, ¿sí? Que era Miñe, si no me equivoco. ¿Sí? El que estaba como ejemplo del Excel. Sí. Sí, Miñe, el hermafrodita. El hermafrodita. ¿Para qué genes esperas encontrar variabilidad y para cuáles no? ¿Hay alelos letales? ¿Toda la descendencia será viable? ¿Podría haber individuos II? ¿Sí? Bueno, ¿para qué genes esperan encontrar variabilidad y para cuáles no? No me acuerdo ahora, yo puse...
Eso no lo responde. Dije hay genes letales MR. ¿Dónde está? Este es, ¿sí? Así vamos a quitar ahí un poco. A ver. Mini, este que está acá, ¿sí? En verde, en la columna verde. Para el gen PZ, Sí, ¿qué esperamos de encontrar en la colonia? O sea, tenemos una colonia que fue fundada por este único individuo, claro. autofecundado. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperamos encontrar para el gen PZ? ¿Qué alelos esperamos encontrar en la colonia? Claro, los recesivos. Solo los recesivos, no tenemos otra. Sí. No esperamos encontrar variabilidad ahí. No, Para el alelo A, para el gen H, Lo mismo. lo tampoco. mismo. Para el gen LAM, Tampoco. Ujú. tenemos un dominante y un Y un recesivo. recesivo. ¿Qué vamos a encontrar en la colonia? Heterocigoto. No necesariamente, pero van a estar los dos alelos presentes. Ah, está bien. O sea, vamos a tener, en la colonia esperamos encontrar una frecuencia de 0,5 para cada uno de los dos alelos, y por lo tanto vamos a encontrar homocigotas dominantes, heterocigotas y homocigotas recesivos. Está bien. ¿Sí? Luego, para el gen LU, Igual. también, se pierde el alelo LU, este se pierde, pero estos dos van a estar presentes. Sí. Para el gen B también, para el gen R también. O sea, para estos genes esperamos encontrar variabilidad. Para estos otros no. Está bien. ¿Sí? Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Para todos los casos aplican el mismo criterio. Ok. Y en ¿Sí? Sí. está bien. No, pensé en M mayúscula M, que es heterocigota. Y sí, es MM es letal. Sí, pasa lo mismo. O sea, los homocigotas recesivos Sí. van a ser letales y no van a nacer, se van a perder. Está bien, ¿sí? está bien. Listo. Bueno, volvemos acá, entonces. ¿Y dónde teníamos? Bueno, ¿hay alelos letales? Sí, ahí, respondiendo a tu pregunta. Sí, hay alelos letales y va a pasar lo mismo que teníamos acá al principio. ¿Toda la descendencia será viable? Y bueno, no. Si hay alelos letales, no. Y hablando de viabilidad, ¿podría haber individuos II? Bueno, por definición en nuestro sistema no, ¿sí? No. Sabemos que, a ver, tenemos un individuo que es XY y es hermafrodita, ¿sí? Entonces, va a producir óvulos y va a producir espermatozoides. Y los cromosomas sexuales son diferentes, ¿sí? Entonces, podría ocurrir que hubiera un encuentro de dos gametas que portaran el I. El tema es que esos individuos no se van a desarrollar, ¿sí? Porque en nuestro sistema no existen individuos II viables. ¿Sí? No importa la explicación. En principio no importa la explicación. En nuestro sistema no hay individuos II viables. Entonces, podría ocurrir que se encontraran dos gametas portadoras de I, pero no vamos a tener individuos II. Luego, a continuación, dice, lee los resultados de Wilkie-Len. ¿Crees que pudo haber sido su argumentación? Perdón, ¿cuál crees que pudo haber sido su argumentación? Considerando que los sindaviones son ovíparos, o sea que ponen huevos. ¿Sí? Bueno, ahí tienen que leer también la argumentación que tienen, ¿sí? Donde dice que había dos hipótesis. Una era que, de por qué no hay individuos II. Una era que los individuos II no son viables y la otra era que los óvulos portadores de I no son viables. Sí. ¿Sí? Entonces, si los bichos ponen huevo, ¿sí? Nosotros podemos saber ahí si hay individuos que mueren en el desarrollo o si directamente no aparecen. ¿Se entiende? A ver, vamos a la
A la Quiero historia. leerlo. Sí, a la historia porque no la tengo Sí, de ahí. memoria. Es muy llamativa la historia, profe. Debería escribir un libro. Ya estoy soñando. No, chicos, está muy bueno. Prácticamente ya me estoy mudando a un labio. Bueno, es que es la idea, chiques, que nos entretengamos un rato y podamos, en función de eso, estar como más relajados, en vez de contar polotos, hacer algo un poco más divertido. Dice, Wilhelm fue una prominente científica yo tomé muchos nombres, no sé si leyeron la saga de los confines de Liliana Bodoc, que se las recomiendo mucho. Wilhelm es un personaje de la saga de los confines. Fue una prominente científica hundaviana, famosa por haber hecho un experimento simple y concluyente sobre la ausencia de individuos II. Antes de eso, se debatían dos posibles causas. Una, los cigotos II no son viables. Dos, los óvulos portadores de I no son viables. Mediante una sencilla argumentación, la hundabióloga explicó el fenómeno y determinó que los óvulos portadores de I no son aptos para la fecundación. ¿Sí? Sí. Ahí está. Si los bichos ponen huevos, o sea, nosotros tenemos los huevitos ahí, podemos ver qué es lo que hay, ¿sí? ¿Cómo podemos diferenciar entre una hipótesis y la otra? ¿Se los agrando un poquito acá, esto? Puede ser a partir de que los huevos se abren, parten y ver si sale un ser vivo. Exactamente, si nosotros tenemos huevos donde hay un montón de huevos que no nacieron, digamos, que no se completó el desarrollo, nos encontramos con que hay individuos que no fueron viables. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o no? Porque los tengo con claves y no sé si me están siguiendo. Sí. Bueno, entonces, en que nosotros tengamos óvulos que no son viables, directamente esos óvulos no son fecundados. Y todos los huevos que son ovipuestos van a ser viables y van a eclosionar y van a dar lugar a individuos viables. ¿Sí? Porque directamente los óvulos esos fueron descartados. Los óvulos no participaron en ningún evento de fecundación. En cambio, los tengo congelados, no sé si me están viendo. En cambio... Sí, te seguimos, Bueno. En cambio, si los óvulos eran viables, digamos, y el problema aparece a nivel de individuo durante el desarrollo del huevo, nos vamos a encontrar con un montón de huevos que, digamos, degeneraron los individuos que estaban dentro de ese huevo, ¿sí? Que no nacieron, que no pudieron nacer. Es como si fuera un alelo letal, va a ser la misma proporción, vamos a tener un cuarto, ¿sí? En la misma proporción, en vez de considerar alelos, consideramos los cromosomas como X y como Y, esperamos, si en una población donde tenemos la mitad de X y la mitad de Y, esperamos que tener una proporción 1, 2, 1, ¿sí? De individuos Y, XY y XX, ¿sí? Sería la misma cuenta que hacemos cuando consideramos homocigota dominante, homocigota recesivo y heterocigotas. Es la misma proporción esperada. Pero, entonces, todos esos individuos Y serían letales, ¿sí? No nacerían. Entonces tendríamos un montón de individuos, digamos, de huevos que no llegarían a eclosionar porque esos individuos no completarían el desarrollo. Entonces, observando eso, nosotros podemos inferir cuál de las dos hipótesis es la correcta. ¿Sí? Esto como para empezar a ejercitarnos un poco en el pensamiento científico, en la lógica de pensamiento que tenemos en biología para hacer este tipo de experimentos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? profe. Es un sí no muy convencido, por eso... No, sí, profe. ¿Sí? Bueno, bien.
Y es importante, digo, yo voy a decir una pavada, ya sé que es una pavada, pero después se lo olvidan. Los cigotos, los huevos son individuos. Son individuos. Aunque no hayan, aunque estén dentro de un huevo y no los veamos, son individuos, porque después se lo olvidan y se lo confunden con gametas. No entiendo cómo pasa eso, pero pasa. Así que óvulos, espermatozoides, esporas, una cosa. Huevos, cigotos, embrión, todo, individuos. Bien. Bueno, entonces, C. ¿Qué frecuencias esperarías encontrar para los alelos que estaban en homocigosis y cuál para los que estaban en heterocigosis? ¿Sí? Fácil. O sea, lo estuvimos viendo recién, heterocigosis vamos a encontrar después, o sea, mitad y mitad, ¿sí? 0,5 y 0,5. Y para los que estaban en homocigosis va a ser 1, la frecuencia de cualquier alelo. La frecuencia de 0,92 para el alelo D minúscula mencionada en 22C es acorde con lo esperado. ¿Qué factores evolutivos crees que podrían explicar las frecuencias alélicas en Colsat, siendo que las frecuencias de verde luna azul, la población de origen de Mini eran otras? Bueno, acá yo puse una frecuencia de 0,92 porque después arribaba, creo que la historia decía que después en algún momento llegaban individuos, había flujo génico tardío, digamos, entonces ya las frecuencias no van a ser solo de 0,5 y de 1, ¿sí? Y aparte puede estar ocurriendo otro tipo de factores de cambio, ¿sí? De deriva, de selección, etcétera. Se puede ir modificando con el tiempo la frecuencia. Entonces, esta frecuencia era la esperada, es acorde con lo esperado. No me acuerdo cuál era, sí, para D, cómo era la frecuencia de D. No. Este individuo era, o sea, inicialmente deberían ser todos homocigotas dominantes, ¿sí? Y luego nos encontramos en una población en la que el alelo recesivo tiene una frecuencia altísima. ¿Sí? Sí. Y esto lo quería enganchar, ahora me doy cuenta, el que lo quería enganchar después con la parte de selección natural de Lía, pero vamos un poquitito adelantados, ¿sí? Así que no respondan demasiado esto y lo charlan después con Lía. Después que hayan visto selección natural, ¿sí? Acuérdense que ¿se acuerdan que el alelo D teníamos una relación entre la dureza de los dientes y el tipo de alimentación que había y la suplementación de ciertos nutrientes que teníamos? ¿Sí? Sí. Entonces la frecuencia alta de un alelo que es raro, que no estaba inicialmente, que arribó después por flujo génico, ¿sí? Tiene que ver con poder considerar todas esas situaciones. Entonces, piénsenlo hasta donde puedan y después, seguramente, después que sigan viendo las cuestiones de selección natural con Lía, le podemos dar una vuelta de tuerca. ¿Estamos? Sí. Yo los sigo viendo cortados, por eso me quedo ahí medio calladita a veces. No sé Sí, si... profe. Sí. Sí, bien, bueno. Pasamos al 31. ¿Sí? Nos vamos a los bichos. Chuitenes y aluboncoís. ¿Cómo llamarías al sistema de determinación del sexo de los chuitenes? ¿Se acuerdan? No. ¿Dónde estamos? No. No. Acá. Teníamos, ¿dónde está el sistema de determinación del sexo? El sexo de estos animales está determinado por un único gen con 2 alelos, ubicado en el par 1, el par cromosómico de mayor tamaño. Por lo tanto, si bien los cromosomas portadores de uno u otro alelo no se diferencian por tamaño, constituyen un par sexual. En este sistema, las hembras son heterocigotas y los machos son homocigotas para el alelo recesivo.
Se trata de una especie poliándrica donde el cuidado parental está a cargo de los machos, que se encargan de vigilar los huevos hasta el momento de su eclosión. Son estos quienes eligen a las hembras y el carácter que prevalece es una textura intermedia. Esto que me preguntaban el otro día, cómo le ponemos a los que eran heterocigota para la textura, bueno, yo le puse acá intermedia. Bueno, y después sigue con otra cosa, no importa. Lo que nos interesa acá es el primer párrafo, ¿sí? Que dice que el par 1 constituye el par sexual porque ahí es donde hay un gen que es el que determina el sexo. Por lo tanto, si bien los cromosomas portadores de uno u otro alelo no se diferencian por tamaño, constituyen par sexual. En este sistema, las hembras son heterocigotas y los machos son homocigotas para el alelo recesivo. ¿Qué me dicen de entonces el sistema de determinación del sexo? ZZ, ZW. Exactamente, ¿sí? Era el otro caso, el caso, digamos, opuesto al que teníamos en nuestra especie o en los marcianites o lo que sea, ¿sí? Es un caso parecido al de las aves y al caso de las mariposas. ¿Sí? Son los ejemplos típicos de ZZ, ZW. Entonces, ¿cómo explicarías que la frecuencia del alelo P sea cercana a 0,5 en todas las poblaciones? Bueno, tiene que ver con el siguiente párrafo. ¿Sí? Donde también esto les abre la puerta para luego trabajar con Lía la cuestión de selección sexual y tipos de... ¿Cómo tipos de poliandria o poliginia? ¿Son tipos de qué? ¿Lía? ¿Qué? Perdón, que estaba... Poliandria y poliginia son tipos de se me fue. Sí, parte de la selección sexual, de la distribución de los machos y las hembras. Exactamente, bueno. Digamos, esto abre la puerta para seguir trabajando con ese tema, ¿sí? Y o sea, la idea es que piensen por qué nos encontramos en todas las poblaciones con una frecuencia muy, muy, muy parecida de 0,5 para cada uno de los dos alelos, dominante y recesivo. Que era cuando hablaba de que no estaban distribuidas en sectores y no se mezclaban por las montañas, ¿es eso? Claro, o sea, son poblaciones que están aisladas. Es. No tienen demasiado flujo génico entre ellas. Y sin embargo, digamos, todas comparten esta característica en la cual el alelo P, o sea, el alelo dominante y el alelo recesivo, tienen una frecuencia que es cercana a 0,5 en todas las poblaciones, independientemente de todas las demás características que puedan diferenciarlas, a las ambientales o lo que sea, ¿sí? A esas poblaciones. Todas tienen este tipo de frecuencia. Bueno, la clave para pensar esto está en este segundo párrafo, ¿sí? Que tiene que ver con el tipo de selección sexual. ¿La ven o no la ven? Sí. ¿El resto que está en silencio la está viendo o no la está viendo? A la respuesta. Sí, sí, profe, se ve. ¿Sí? Bueno. Entonces, punto C. Viendo el mapa hecho por el criador de Chuitenes, Lolo, y el de la alupucuóloga Chitilinchu, ¿qué dinámica esperarías encontrar en las poblaciones 2 y 28 en relación con la presencia de Alupumcuis? ¿Sí? O sea, es decir, poblaciones, acá vamos a achicar un poquito. Uy, se me fue. La achiqué tanto que se fue. Bueno. Sí, acá tenemos la población 2, que es esta, y la población 28 es esta. Y
acá tenemos, acá es donde está la población 2 y acá hay una población de alupuncuis, o sea, bichos que se comen a los chuitenes, predadores, ¿sí? Y acá no hay predadores. ¿Sí? Entonces es pensar un poquito qué es lo que esperamos que pueda pasar. Otra vez son preguntas de hablande para cuando vayan a ver temas con Lía, ¿sí? Cuando vayan a ver selección dependiente de la frecuencia, por ejemplo, esto les va a servir para poder pensarlo, ¿sí? Les va a servir como ejemplo haber visto esto para poder pensar en ese concepto. ¿Sí? Entonces nada, son preguntas que están pensadas para que ustedes vayan reflexionando y vayan, como les decía el otro día, problematizando ciertas situaciones que les van a servir para cuando después arriben a la teoría les resulte mucho más fácil de aprender y de comprender los conceptos teóricos. ¿Estamos? Bueno, y finalmente, la última. Analiza los siguientes casos sin entrar en ninguna complejidad de ecuaciones. Yo no les pedí, ni les di, ni nada. O sea, si buscan, van a encontrar un montón de ecuaciones complejas respecto de endogamia y todo eso. No vamos a entrar en nada de eso. Sin entrar en ninguna de esas complejidades y solo haciendo un análisis visual, identificando los circuitos cerrados, es decir, cuando un ancestro común, digamos, llega a por dos vías, por más de una vía, a proveer, digamos, de alelos a su descendencia, ¿sí? Y se forman estos tipos de circuitos cerrados. En cada uno de los siguientes árboles de la población, cuántos grados de endogamia esperan identificar para cada caso, ¿sí? Esto creo que lo vimos la clase pasada también, ya un poquito, que era esto de decir, bueno, ¿cómo identificamos? ¿Sí? En este caso, este individuo tiene, al individuo A lo tiene como ancestro por su vía E y por su vía F, ¿sí? Es decir, estos dos individuos son hermanos, comparten padres. ¿Sí? Entonces acá tenemos un circuito cerrado y acá tenemos otro circuito cerrado, ¿sí? Se suman 2 grados de endogamia. Acá se suma otro grado de endogamia, ¿sí? Entonces, es eso, es contar, digamos, poder identificar distintas situaciones en las cuales se está dando ancestría común y por lo tanto endogamia, ¿sí? Nada, acá es hacer dibujitos y seguir el laberinto. Sí, tiene una gran mezcla. Este es tremendo, este no se lo resuelve, este resuélvanlo ustedes, yo les doy este ejemplo, este lo hacen ustedes. ¿Sí? Este es fácil, me parece. Es como que llegan acá y dicen, bueno. ¿Sí? ¿Estamos o no? Sí. Sí, profe. ¿Dudas? ¿Algo que no hayan entendido de todo esto? No, me falta. Bueno, si están, yo me retiro. Sí, yo lo que más quería hoy es que tuviéramos en claro cómo vamos a seguir, que eso ahora, bueno, cuando Nati quiera retirarse lo vemos, pero cómo estamos hasta ahora, ¿no? Por los tiempos, porque después si no empiezan las sobreposiciones, ¿no? Por eso yo quería, que hoy debiéramos haber arrancado con la segunda parte, pero lo hablábamos con Natalia y pensamos que, bueno, hagamos como el cierre, ver cuáles son las próximas fechas de entrega y cómo lo vamos a manejar eso para que no haya como sobreposiciones y estemos habiendo evolución y ustedes estén preguntando por el TP1 de genética, ¿no? Digo, para que entendamos más o menos entre todos cuáles van a ser los pasos. Digo, hoy no vamos a ver teoría ni nada de la segunda parte, pero yo quería que usáramos este espacio, este momento, digamos, para terminar de cerrar eso, ¿no? Y ver cómo vamos a seguir de acá en más.
para que ustedes entiendan, digo, se hayan quedado claro con los prácticos, ¿no? Si tienen algunas dudas, lo que sea que ustedes quieran preguntar, es el The Time is Now, diría alguna canción. Sí, porque después vamos a arrancar con la segunda parte, que si bien no tenemos ejercicios tan prácticos como veían en la primera, vamos a tener ejercicios teóricos. Entonces, si empezamos a superponer, ¿no? Digo, si les va a hacer un choclazo y no, en un momento van a tener 50.000 preguntas ahí dando vuelta y nada, se te va de dimensiones. Está bien. Sí, igual estamos, Li, te cuento que no les estiré tanto los tiempos, No, o sea, por tienen eso. un segundo vencimiento de todos los trabajos prácticos en junio. O sea, quien quiera entregar los trabajos y seguir entregando, tienen la posibilidad hasta junio y si es necesario se las vamos a habilitar hasta la última semana del cuatrimestre. Eso no se preocupen, porque en ese sentido nosotros les habilitamos. Le fuimos ordenando, o sea, fui haciendo plazos mucho más acotados de entrega, porque el año pasado les había dejado de entreguen cuando quieran y se les despeletó todo y bueno, fue peor. Sí. O sea, quise ser abierta y no pude. Entonces, este trabajo práctico ustedes lo tendrían que estar entregando el miércoles. Si yo mañana ya le dejo el día a Lía y se charlan con ella y todo. Esta fue como la última consulta para estos trabajos. Si hay alguna duda, la podemos ir resolviendo por mail y todo, pero bueno, yo estuve presente para resolverles todo lo que pude y no puedo estar respondiendo los mails uno por uno cuando me llegan de gente que recién se suma a la materia y digo, o sea, están todas las clases subidas. Eso yo quería aclararles, ¿no? Digo, porque hasta ahora, digo, como ven, Nati le puso un montón de tiempo, cabeza, todo esto que estuvo armando, digo, para mí es un montón. Ojalá yo hubiera tenido una profe que no me mandara a contar semillitas de Mendel y nos pusiera algo como más entretenido. Entonces, digo, estamos haciendo como todo lo posible nosotras. No nos vengan en junio a preguntar, pero la pregunta 1 del TP1, ¿qué? No, porque no vamos a responder eso. Digo, si van a tener abierta la posibilidad de entregar esos TPs que adeuden, no vamos a estar haciendo una clase de esto, ni Nati les va a estar respondiendo uno a uno, cosas que ya están respondidas, sobre todo, ¿no? Porque a veces preguntan, ni siquiera se molestaron en ver el video o leer un poco el chat. Entonces, digo, la idea va a ser esa. Van a tener la posibilidad de entregar, pero la situación de consulta grupal y teórica y demás cerraría como acá. Sería como la idea. Exacto. Van a estar las clases subidas y cualquier duda que tengan, o sea, ya están subidas, quiero decir, vamos a subir esta última y cualquier duda que tengan, la pueden entrar y ver, o sea, ya vieron que hasta les puse en qué minuto cambio de un TP al otro, está todo. Así que bueno, eso, y quedaría por última el TP de Genética de Sociedad, que tiene como fecha tentativa, creo que era para el miércoles que viene, que lo tendrían que entregar, supongo que todavía ni lo miraron, pero como tampoco van a estar con la teoría tuya, la parte de... Evolución. ¿Evolución? Sí, y que era la parte de cotonos y todo eso que tenían que ver como para responder una de las preguntas. Así que, bueno, lo vamos a estirar a la entrega de ese TP en función también, no sé cómo van a hacer con los TPs tuyos y qué sé yo. Pero bueno, no va a ser el miércoles que viene, ¿sí? Está puesta para el miércoles que viene, no va a ser el miércoles que viene, porque todavía no hubieron todos los temas necesarios, pero no se cuelguen, lean, pónganse a ir respondiendo, respondan todo lo que puedan, y generaremos alguna instancia de consulta, no sé cuándo, pero vamos a ver en función de cómo vayan con los temas de evolución y todo, generaremos alguna instancia de consulta para ese último. Sí, probablemente hagamos un encuentro más final o más llegando a eso, porque también es un TP súper interesante y que en general surgen como muchas reflexiones al respecto de ese trabajo práctico. Así que estaría bueno que podamos generar este espacio las dos, una vez que hayamos terminado la parte teórica, digamos, de esta segunda parte, para que puedan terminar de resolverlo y que podamos reflexionar en torno a ese trabajo que es súper interesante también. Bueno. ¿Ninguna pregunta más para Nati? ¿Segures todes?
Me retiro. Hable la mano calla para siempre. Me voy. Perdón, yo para tenerlo más o menos Sí, claro y en función de que no se me superponga la terminación y entrega de con la teoría. Es decir, que sería conveniente que yo lo pueda entregar a más tardar la semana que viene para poder empezar a recibir la parte de, la segunda parte de la materia. Nosotros vamos a arrancar con la segunda parte el lunes que viene. Yo el lunes les voy a empezar a mandar ya todo como hace Nati. Vamos a tener los encuentros quincenales, semana de por medio, de la misma metodología vamos a tener. No van a tener tantos TPs así tan estructurados si quieren o tan largos porque van a ser más teóricos y más de elaboración personal. Les va a llevar un montón de tiempo también, así que tampoco se confíen en eso. No es que yo les voy a decir y van a copiar un texto del libro, copiar y pegar, no, porque necesitan un montón de elaboración personal y que esa elaboración teórica va a estar cimentada sobre la base que vienen viendo con Natalia. No es que, listo, se fue Natalia, borrón, y arrancamos otro tema que no tiene nada que ver. Si no entendieron esa parte o si no pueden terminar de comprender esos conceptos, les va a costar muchísimo más la segunda parte. Entonces digo, vamos a trabajar sobre esos ladrillos, lo que Nati ya viene construyendo, no vamos a arrancar la casa de cero, sería como una analogía. ¿Se entiende? El cronograma estaba subido hasta esta última parte, digamos, que ya vimos. Sí, yo voy a subir el van otro. A subir eso. Sí. Sí, vamos a manejarnos como de la misma manera que se viene manejando con Natalia hasta ahora. Muy bien, profesora, gracias. ¿El resto? Bien. No, está bien. Bien. Sí, Está bien, profe. Claro, todo. Buenísimo. Qué, bueno, qué bien. Entonces, Pedro, te aclaro eso porque preguntabas recién, este trabajo práctico que estuvimos haciendo ahora, la entrega de fecha que ustedes tienen puesta como ideal es este miércoles de esta semana. Pasado mañana. Si no llegan a este miércoles, no se preocupan, lo entregan cuando pueden, porque la posibilidad de entregarlo está abierta de acá, creo que yo le puse a junio la fecha, pero la podemos estirar si es necesario también, no hay ningún problema. ¿Sí? Entendí, perfecto, gracias, profesora. Muy bien. Bárbaro, buenísimo. Eso lo estás grabando, Nati, ¿no? Sí, Todavía sí, también. grabando. Bueno, sí, si querés, hacemos como 5 minutitos más, así esto queda para los de mañana. Dale. Solo es eso, digo, lo que me interesa que vuelvan a repasar para la clase que viene. Vamos a empezar con el concepto de especie. El concepto de especie está muy relacionado, vamos a estar hablando mucho de poblaciones, ¿no? Cuando hablamos de especie vamos a ir y venir con esos dos conceptos. Entonces me interesa que ustedes ya repasen, al menos, lo que estuvieron viendo con Natalia de poblaciones. La definición, qué quiere decir, de qué hablamos, cuáles son las variables que van a estar en torno a ese concepto, ¿sí? Porque necesitamos tener muy claro ese concepto para poder avanzar con población. Porque después vamos a empezar con selección natural y vamos a estar jugando siempre con esos dos conceptos. Y con otro más que es el individuo. Entonces tienen que entender muy bien cuándo hablamos de individuo, cuándo hablamos de poblaciones y cuándo hablamos de especies. Por eso yo les hacía hincapié recién cuando hablaban de huevo o embrión, no sé, que son individuos, porque después se olvidan y no los cuentan y los cuentan como gametas, que tampoco es. Y cuando hablamos y piensen en semillas, ¿no? Porque también se olvidan que la semilla es un embrión, ¿sí? Entonces también cuando hablamos, esos son individuos también. Cuando estamos contando semillas, estamos contando individuos. Entonces quiero que eso, que repasen, o que tengan muy fresco, porque lo estuvieron viendo hasta recién, es el último tema que vieron con Nati, creo, el de poblaciones. Así que eso lo vamos a estar viendo un montón. Individuo, población y especie, vamos a ir todo el tiempo entre esas. Y como recién decía Nati también, las definiciones se solapan muchas veces. ¿Sí? Entonces es difícil ese límite que vamos a tener, por eso tenemos que tener claro los conceptos teóricos, porque después en la realidad eso se va a ir solapando. Y si no tenemos claros los conceptos, es mucho más difícil después de entender de lo que estamos hablando. ¿Sí? Por más de que vamos a estar ir y volviendo, es mucho más difícil de entender cuando hablamos de, bueno, pero esto pasa a nivel de individuo, pasa a nivel de población, y es muy distinto al resultado cuando hablamos de una cosa que cuando hablamos de otra. No sé qué dice acá, población sería un nivel estructural. Sí, bien, justo estaba pensando en eso, repasen los niveles de organización. Eso, fundamental, ¿sí?
Células, tejidos, órganos, individuos, poblaciones, Comunidad, comunidades, ecosistema. ecosistemas, repasar, no confundir, población y comunidad lo confunden siempre. Y también confunden mucho hábitat, ecosistema con comunidad. Entonces, repasar todos esos conceptos de organización. Que vieron en biología en introducción. Los niveles. Así que los vieron. ¿Sí? Repásenlos Sí, mucho. fundamental. Sí, porque lo vieron aparte, no es que no lo vieron de ningún lado y lo tienen que traer del secundario. Los vieron en introducción, así que tienen que tenerlos frescos para que podamos avanzar. Si no, vamos a estar volviendo todo el tiempo. Y como consejo, estos pequeños conceptos, digo, si bien nosotras no le pedimos nada de memoria, ¿no? Y no nos gusta ir mucho con esta cuestión de la memorización de los conceptos y demás, hay cosas que sí hay que aprenderlas, inevitablemente, por más de que no querramos. Pero encima, justo esto los van a estar leyendo en un montón de las materias que van a tener más adelante. ¿Sí? Entonces, lo van a empezar a incorporar porque es parte, ¿no?, del lenguaje de las ciencias ambientales. ¿Sí? Recibirse de licenciado en ciencias ambientales y no saber lo que es una especie es medio como una locura. Entonces, digo, no se pongan como porque a nosotros también nos pasa, ¿no? Que te pones como a la defensiva frente a ciertos conceptos que hay que aprender y qué sé yo. Bueno, digo, hay cosas que hay que empezar a internalizar porque es el lenguaje propio de la disciplina en este caso y que lo van a tener en la profesión cotidiana. Entonces, que entiendan estos niveles de organización, como dice Natalia, y después lo que va a ser el concepto de especie es fundamental, ¿sí? Porque vamos a terminar hablando de algo que es fundamental en la carrera, que es la biodiversidad. ¿Sí? Si no entendemos, y cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de especie, hablamos de individuo, hablamos de qué, es muy difícil, se hace muy difícil. Lo van a volver a ver en ecología, y lo van a ver en manejo, y lo van a ver en conservación. No es una cosa que lo vieron en un momento y no lo van a volver a ver nunca más. Es súper fundamental para el resto de las materias que vienen en adelante. Entonces, biología es un montón, sí es un montón. ¿Sí? ¿Son un montón de conceptos nuevos? Sí, pero es la base para que después podamos construir un montón de otro conocimiento del cual necesitamos sí o sí tener esto claro. Ahí era la peor profe, venía solo a bajar línea de todo lo que tenía que estudiar. Me van a odiar antes de haber arrancado, pero bueno. Solo vine a eso, chiques. Van a estar felices de no tener que hacer ni una sola cuenta más, quédate tranqui. No sé, después te extrañan. Yo no soy tan buena como Nati, ni tan prolija, no les digo del minuto 1 al minuto 3 y todo eso, no. Vos tenés un montón de comisiones, no podés estar. No, sí, bueno, eso también, pero bueno. Pero más o menos está claro, digo, la dinámica va a ser muy parecida, digo, vamos a seguir con la misma dinámica. No son tan divertidos como los de Nati, chiques, perdón, les tengo que pedir perdón de antemano, no tengo las herramientas ni la capacidad, pero bueno, intento, hago lo posible. Espero que no se aburran, pero bueno, hacemos lo posible, por lo menos. Pero sí, somos más desestructuradas si quieren, no van a escuchar un video. Es muy, muy, muy desestructurado. Pero vuelve, Nati, no se va, no es que desaparece de la vida. La música. La música sí, eso sí, seguimos. Yo sigo con la música, sí, eso va a estar. Bueno, pero es nada más, yo quería venir a decirles eso nomás. Quería escuchar la última clase para ver de dónde vamos a retomar. Y vamos a retomar estos puntos de este último TP que Nati, que quedan como ahí medio en el aire porque son, nada, para empezar a hablar de selección después y demás. Estaba pensando que si a vos te parece que lo llegan a ver para la clase que viene, podemos estirar la entrega de este TP, pero depende de cómo vos veas que viene la cosa para que lo entreguen la otra semana. Bueno. Y puedan charlar algunas cosas la semana que viene con vos. Vale, sí, no hay problema. Yo no tengo problema, digamos, en ese sentido. Sí, profe, bueno. Sí. Diga que sí, profe. Sí. Sí. Claro que sí. El martes es feriado, ¿no? Igual. No me acuerdo si el martes es feriado. Es 25. Sí, creo que tenemos feriado puente también, ¿eh? Sí, es feriado. No. ¿No? Puente no. 24 feriado no. Puente no. Canceló el feriado puente. Ah, bueno, bien. Bueno, entonces. No, mal, pero bueno. Bueno, no, a ver,
Para nosotros que venimos teniendo clases bastante sostenidas, mal, pero digamos, qué sé yo, para la primaria y eso creo que viene bien que... No, por supuesto. Sí. No, lo que estaba pensando es que entonces la semana que viene va a convenir que hagas Zoom el lunes. Sí. Estaba pensando eso ya. Así queda eso grabado y... Sí. Bien. Bien, por cambiar, nosotros. digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien por lo del lunes. Bien por Le los del viene bien a lunes. los del lunes. Sí, hacemos, como hace Nati, el material va a estar subido desde antes, ¿no? Y así tienen esas 2 horitas, ¿no? Arrancan a las 8 ustedes en general. ¿Los lunes? A las 7. A las 7. Bueno, A a las las 7 7. estamos arrancando, sí. Bueno, para que puedan ver el teórico antes de tener la clase, porque si no, no estamos en la misma. Yo estaba arrancando a las 7 para que no se nos haga tan tarde, si se quieren ir o eso, pero si quieren arrancar a las 8 para tener más tiempo para ver teoría, eso, verán No hay ustedes problema. cómo quieran. Y por ahí, porque va a ser la primera clase, pues así tienen tiempo para ver los videos. Porque si no, va a ser lo mismo. Vamos a estar acá y no van a haber visto nada. Así que si les parece, arrancamos a las 8. Bueno. ¿Parece? Bueno. Bueno, genial. Entonces, si todos pueden. Bueno, y Muy bien. acuérdense eso, digo, les reitero lo mismo que les dije en la clase pasada, antes de irme, dejo esto. No, no crean que nosotros estamos acá 1 hora dándoles clases. No es así. No. O sea, estuvimos preparando un montón de materiales y la clase es todo. O sea, la clase son los videos. No es que nosotros les estamos currando 2 horas o 3 horas de la clase, sino que hay un montón de materiales que están preparados para que ustedes puedan trabajar de manera sincrónica. ¿Sí? No es que nosotros nos sentamos a 1 horita y después nos rascamos. No. Y ustedes lo mismo, o sea, los videos están para que los vean. Terminen de ver las teorías, si les quedaron pendientes teorías de genética, terminen de verlas. No sean vagos en ese sentido. No, ya sé que no son vagos, que cada uno hace lo que puede y todo. Y sé que tienen otras materias, y que laburan, y que tienen familia, y que las condiciones no son las mejores y todo. Pero bueno, digo, la Pero la clase carrera es universitaria todo. requiere más de estas 4 horas. Y la clase es todo, la clase es las teorías que están grabadas, los trabajos prácticos, todo. Sí, y conmigo van a tener algún que otro, no solo los videos, sino que estoy armando unos PDFs, tipo como si fuesen PowerPoints, pero con audios. Para que no esté tanto mi caripela, que es como un poco fuerte. El audio es un poco menos fuerte, pero digo, porque les va a llegar por ahí el PowerPoint y lo van a pasar así como si no hubiese nada, pero van a ver que tienen noticias que son audios para que vayan y ir. Como una suerte de elige tu propia aventura dentro del PDF para que vayan viendo un poco como historias cortitas de esto, de biología. Está bueno. Bueno, eso nomás entonces. Quedamos así para la clase del lunes que viene. Yo ya les voy a ir preparando todo para por empezar el cronograma, para que ya lo vayan teniendo, para ir acomodándose ustedes con los tiempos, digamos. Y después, bueno, como hacen con Mati, clase a clase, vamos a ir viendo 1 o 2 temas. Depende de lo que nos dé de horario y cómo vengan ustedes también. Bien. Muy bien. Bueno, entonces. Muchas gracias. adiós. Miramos aquí. Muchas gracias por Nos todo. vemos. Buenas noches. Bueno, Gracias, profe. hasta luego, profe, gracias. Con todo. Buena semana. Muchas gracias. Buenas noches. A todos.